Capítulo 1. Los jonios, milesios. Capítulo 1. Los jonios milesios. Mileto fue una de las ciudades más prósperas del Asia Menor y la cuna de una gran escuela de filosofía. Con frecuencia estuvo en conflicto con los lidios, pero hacia finales del siglo VII a.C., Trasíbulo, tirano de Mileto, firmó un tratado con el rey de Alyates. Más tarde, cuando Creso tomó Éfeso, siguiendo la política exterior de su padre, Mileto mantuvo sus antiguas relaciones con los lidios y nunca estuvo sujeto a ellos. Lidia constituyó una especie de puesto avanzado en la civilización babilonia y Creso estaba, igualmente, en relación con Egipto. La alianza de Mileto con los lidios favoreció sus relaciones con Babilonia y con Egipto. ¡1! Tales de Mileto. Según Aristóteles, en Metafísica 1, 983, b. 20, Tales de Mileto fue el fundador de la filosofía de los físicos o fisiólogos, que se preocupaban en buscar causas naturales y, en consecuencia, le daban la espalda a las especulaciones de los teólogos, que recurren a los mitos y a las explicaciones sobrenaturales. Tales formó parte de los 7 sabios de Grecia, que fueron muy famosos. Y Eusebio lo presenta como el padre de la filosofía y el fundador de la secta jonia. Nuestras fuentes principales de información acerca de Tales son Heródoto y Diógenes Laercio. Es probable que naciera en 624 a.C. y que muriese en 548 a.C. Según Heródoto, quien vivió un siglo y medio después de él, Tales era de origen fenicio, y, así pues, sería un semita. Según otros autores, era un milesio de familia noble. Sea como sea, su padre, Examies, tiene un nombre cario y su madre, Cleobulina, un nombre griego. Tales fue contemporáneo de los reyes lidios Alyates y Creso, del rey de Persia, Ciro, y de Solón de Atenas. Desde siempre se le consideró como un muy gran sofos, es decir, a la vez un erudito y un sabio. Dos anécdotas muy conocidas lo hacen pasar tanto como un soñador y como un hombre dotado de un muy gran sentido práctico.
La primera anécdota se encuentra en el Teteto de Platón. 174a. Tales observaba los cielos y, totalmente absorto en la comparación de los astros, no vio un pozo que se encontraba ante él y cayó, lo que le valió las burlas de un siervo tracio, que se consideraba ridículo el celo de Tales por querer saber lo que pasaba por encima de su cabeza, mientras era incapaz de ver lo que se encontraba ante sus pies. Pero Aristóteles nos presenta a Tales como un personaje despierto. Se le reprochaba su pobreza, que se consideraba como una prueba de la inutilidad de la filosofía, y la historia cuenta que, con ayuda de observaciones astronómicas, y siendo aún invierno, él previó una abundante cosecha de olivas. Disponiendo de una pequeña suma de dinero, empeñó sus bienes para alquilar todas las prensas de aceite de Mileto y de Quíos, a bajo precio, sin que nadie intentase enriquecerse con él. Cuando llegó el momento favorable, se produjo una demanda súbita y masiva de numerosas prensas, y él las subarrendó en las condiciones que quiso. Al amasar, de esta manera, una suma considerable de dinero, probó con esto que les es fácil a los filósofos enriquecerse cuando así lo quieren, aun cuando éste no sea su objeto de su ambición. Según Herodoto 1:170, Tales persuadió a las ciudades jonias a confederarse para resistir el poder persa y tomar Teos como capital. Diógenes Laercio 1:25 pretende que él disuadió a los milesios de aliarse con Creso, rey de Lidia, como éste les pedía, salvando así a la ciudad, pues el rey persa Ciro venció a Creso. 1. Astronomía. Sabemos por Herodoto 1:74 que Tales previó el eclipse de sol que puso fin a la guerra entre los lidios y los medas. Generalmente se fija este eclipse el 28 de mayo de 585 a.C. Vio en la Osa Menor, en la que confiaban los fenicios, un mejor medio de orientación para los navegantes que buscaban el polo, que la Osa Mayor, con respecto a la cual se orientaban los marinos griegos. Se le atribuye una astronomía náutica, pero es muy probable que Tales no haya escrito nada. Una tradición nos dice que él dividió el año en 365 días y le dio 30 días al mes. Dos. Matemáticas. Sus conocimientos matemáticos provendrían de los sacerdotes egipcios y él habría introducido la geometría a Grecia. Proclo le atribuye los siguientes descubrimientos. 'A'.
El círculo lo corta en dos partes iguales su diámetro. B. Los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales. C. Si dos rectas se cortan, los ángulos opuestos son iguales. D. El ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto. Este descubrimiento emocionó tanto a Tales que en esa ocasión sacrificó un buey. E. Un triángulo está definido si se conocen su base y los ángulos en la base. Este teorema permite calcular a qué distancia se encuentran las naves. Tradicionalmente, a estas proposiciones se añade el teorema llamado de Tales. Toda paralela a un lado de un triángulo determina dos triángulos similares. Se dice que Tales habría medido la altura de las pirámides según la longitud de su sombra comparada con la proporción de un bastón vertical y su sombra. Finalmente se pretendía que él le había permitido a Creso hacer que sus tropas cruzaran el río Alis desviando el curso de este. ¡3! La visión del mundo de Tales. La Tierra flota sobre el agua. Aristóteles. Metafísica A. 3, 983. B. 21. De Caelo. B. 13. 294. A. 28. Y el agua es el principio de todas las cosas. Aristóteles. Metafísica A. 983. B. 6 y siguientes. Conviene detenerse en esta afirmación capital. Con frecuencia se ha llamado a los jonios y los zoístas. Del griego ile. Este término puede aceptarse si no se le hace sinónimo del término moderno materialista. En efecto, es un anacronismo pensar que los griegos de esa época podían afirmar que todo tenía su origen en la materia. Hey, Ribaud, en Le problème du devenir es la noción de matière dans a la filosofía grecque, 1906. Ha mostrado que el problema de la materia no existe en la filosofía antigua. Página 2. Tales ciertamente no fue el primero en subrayar el papel esencial del agua como principio. Antes de él, los babilonios, los egipcios, Homero mismo, le habían concedido una gran importancia en sus mitologías. Por otra parte, el papel esencial de la lluvia en el crecimiento de los vegetales, el del agua en la alimentación humana, el espectáculo de los ríos llenando aluviones, el estudio de la circulación de la savia, del semen de los animales, no había dejado de sorprender a los griegos. Al afirmar que el agua es el principio de todas las cosas, Tales,
quizás tuvo el mérito que le atribuye Burnett. Página 48, a saber, de no preguntar por lo que era antes de lo que es, sino de buscar de qué está hecho el mundo. Pero sobre todo, él tuvo una visión de la unidad del cosmos, sobre la cual insiste Nietzsche, que ve allí una generalización gigantesca. Tales vio la unidad del ser y cuando la quiso expresar habló del agua. Pero si el agua es el principio de todas las cosas, no hay que olvidar que todo está lleno de dioses. Ver Aristóteles, de Ánima 411 a 417. Y que el mundo está animado. El ámbar y el imán nos muestran que en las cosas menores se encuentra un espíritu que las anima. Digamos, finalmente, que se le atribuye la paternidad de la célebre fórmula «Conócete a ti mismo», y que Diógenes Laercio le atribuye las siguientes sentencias. De todos los seres, el más antiguo es Dios, pues Él no ha sido engendrado. El más bello es el mundo, pues es obra de Dios. El más grande es el espacio, pues lo contiene todo. El más grande, el más rápido es el espíritu, pues él corre por doquier. El más fuerte es la necesidad, pues ella viene al final de todo. El más sabio es el tiempo, pues lo descubre todo. Dos. Anaximandro. Más joven que Tales. Nace en 611. Fue el primero en escribir una obra de la naturaleza en 547. Poco antes de su muerte, este libro estaba en la biblioteca del Liceo. Por tanto, Aristóteles y Teofrasto lo leyeron. La vida de Anaximandro no es muy conocida. Es muy probable que desempeñara un gran papel en su ciudad, puesto que él condujo la colonia Milesia en Apolonia, nueva colonia fundada a orillas del Mar Negro. Se le atribuyen un mapa de la Tierra, trabajos para determinar el tamaño y la distancia de las estrellas, la invención del cuadrante solar o el del gnomón. Finalmente afirmó que la Tierra era esférica y que estaba situada en el centro del mundo. De él no nos quedan sino algunas líneas que, de Nietzsche a Heidegger, han dado nacimiento a numerosos comentarios. Aquello de lo que todos los entes extraen su existencia es también aquello a lo que regresan para su destrucción según la necesidad. Y esos entes se hacen justicia y reparación de su injusticia los unos a los otros según el orden del tiempo. Página 18. En griego, toi, chronoi, tagie, eich, aide, heiesis, esti, tois, oisi, hai, tei.
Phtorai, Eis, Taita, Ginestai, Hata, To, Creon, Didonai, Kar, Aita, Diken, Kai, Tisin, Alelois, Tes, Adikias, Kata, 12b1. De inmediato podría darse una interpretación física de estas fórmulas, haciéndolas decir que las sustancias particulares han salido, por vía de separación, de la materia primitiva y a ella volverán después de su descomposición. Habría así, pues, un verdadero ciclo de los elementos. Pero Nietzsche encontró ahí toda una visión del mundo que infinitamente desbordaba el marco de una explicación física. Para él, hay que comprender que Anaximandro es el primero que ha visto que todo devenir es una emancipación culpable ante el ser eterno, una iniquidad que hay que pagar con la muerte. Obra citada, página 50. Más tarde, León Topps Chestov afirmó igualmente que Anaximandro considera que las cosas por nacer, por separarse de la unidad primitiva y divina para alcanzar su ser particular en acto, ha cometido una acción impía al más alto nivel, por lo que deberán con toda justicia sufrir el castigo supremo, la muerte, la destrucción. Así, la existencia sería esencialmente una pérdida, un abandono de una fuente primitiva, como por otra parte lo traduciría al francés y al castellano, el prefijo ex de existencia. En el mismo espíritu, Gompers subraya que toda existencia particular le parecería a Anaximandro una usurpación y compara esta visión del mundo con la del budismo. Para Jagger, definir la existencia por una especie de pecado no corresponde a una idea griega. Según él, el término alelois, que faltaba en las primeras ediciones de Diels, indica que Anaximandro habla del crecimiento de las cosas, las unas a expensas de las otras. Esta lucha se asemejaría a los procesos que instituyen los humanos. El proceso compensatorio inmanente a la vida social se encontraría, pues, en la naturaleza sometida a un estatus legal semejante, estatus que determina el tiempo. Anaximandro había formulado una ley ética y no física de la naturaleza. Hay algo de profundamente religioso en su concepción de los fenómenos naturales regidos por un modelo moral. La interpretación más reciente del fragmento de Anaximandro es el de Heidegger, quien hace entrar en juego consideraciones filológicas y filosóficas, con frecuencia muy oscuras. Según él, el texto de Anaximandro no sería muy claro para nosotros porque no sabemos muy bien lo que eran los entes para los griegos y ni siquiera sabemos lo que son para nosotros. Hoy estamos en un estado de confusión que proviene de un olvido del ser.
del vagabundeo en el que nos hunde olvidar el abismo que separa al ser del ente. Según Heidegger, para los griegos el ser no es, en manera alguna, un concepto, sino una presencia. Y los entes son, así, cosas presentes a las que suceden otras cosas presentes, y esto se hace kata, to, preon. Todo el problema es, pues, el del ser del ente del que nos habla Anaximandro. El ser viene a la palabra en tanto que ser del ente. En cuanto a los entes, ellos representan la totalidad de los entes que se suceden como otras tantas presencias. Hoy en día, según Heidegger, cuando hablamos de los presentes, hablamos de ahora utilizando una idea conceptual posterior al pensamiento de Anaximandro. Con él, por el contrario, estamos en la región abierta de la apertura del ser, sin que haya distinción del objeto y del sujeto. Los entes se suceden, pues, los unos a los otros. Los unos, en el interior de la región descubierta. Aparecen en la región descubierta, los otros desaparecen, por así decir, tras la decoración, pero permanece una amplitud única de la presencia. No hay que atribuir la verdad única al juicio. La verdad y el ser están unidos. Pero entonces, ¿por qué la injusticia? Porque una cosa no puede persistir sino separándose de las otras, sino retardándose en la presencia, en una especie de egoísmo de la persistencia, de donde surgen el pesimismo que se podría reprochar a algunos pasajes de Esquilo. Pero el ente, en su conjunto, por así decir, no se endurece jamás y esta visión no es verdaderamente pesimista, es trágica. El ser del ente, en tanto que ente, constituye la injusticia. El ser del ente, en tanto que ser, constituye la justicia. Como lo dice de Walhens, comentando a Heidegger, el drama es que el ente nos induce a errar frente al ser, por el cual, sin embargo, él se ha hecho presente, y el ente nos oculta este vagabundeo al que nos obliga, por razón de nuestra finitud. Sabemos igualmente que Anaximandro hacía de la a eiron el arqué, el principio de todas las cosas, e incluso pasa por ser el primero en utilizar la palabra arqué para designar el principio de las cosas.
La traducción misma del término apeiron presenta un problema, y aparece que con justicia. Nietzsche señaló que era importante traducirlo por indefinido, y no por infinito, pues, para los griegos, lo infinito es esencialmente lo que no es finito, es decir, lo inacabado y no lo que es para nosotros, sobre todo a partir de Descartes. Numerosos comentadores hacen de lo indefinido de Anaximandro una especie de caos primitivo, una masa indeterminada, materia viviente de donde habría salido todas las cosas. Pero, en contra de esta explicación física, nosotros tenemos el testimonio de Aristóteles, quien nos precisa que lo indefinido de Anaximandro él lo calificaba como divino, por inmortal e imperecedero. Ver Física 203, B6. W. Jagger ve en esto un apoyo para sus tesis, y según él, cuando Anaximandro declara que lo ilimitado envuelve y gobierna todas las cosas, satisface la exigencia suprema de todo pensamiento religioso ante la divinidad. Así pues, aquí estamos ante una interpretación ontológica y teológica del filósofo. Inspirándose en esta idea, Paul Seligman ve en lo apeiron de Anaximandro un comienzo tal que él mismo nunca ha comenzado, que engendra todas las cosas, pero que él mismo no ha sido engendrado. Él sería el originario, el on-ground, de donde han surgido los individuos que, al entrar en el devenir, cometen la injusticia y luego, al abandonar su existencia y volver a lo apeiron, expían esta injusticia que implica su existencia. Una desaparición así sería, al mismo tiempo, un regreso a la fuente de vida y lo que, desde el punto de vista de la existencia finita, es reaparición y castigo. Desde el punto de vista de lo infinito, es liberación y redención. La relación ilimitado-injusticia sería testimonio del deseo del hombre de ligarse a lo divino a través de las diferentes vicisitudes del aquí y del ahora. Antes de proponer una conclusión, prosigamos el estudio de lo que sabemos de Anaximandro. Sobre su física no tenemos sino indicaciones dispersas. Él nos dice, las criaturas vivientes nacen del elemento húmedo cuando lo ha evaporado el sol. En un principio, el hombre era similar a otro animal, a saber, a un pez. Ver 12, a 11, 6. Cerca de 1870, muchos querían hacer de Anaximandro un ancestro de Darwin. Otros no han visto en tales fórmulas sino secuencias de mitologías. Quizás este sería el lugar de preguntarnos, a manera de conclusión, si el darwinismo
no se une a Anaximandro, no en tanto que ciencia, sino en tanto que suprainterpretación significativa a propósito del problema del origen. Anaximandro cuenta. Luego se formula la cuestión de saber si ha observado. Darwin observa, pero se olvida de preguntarse si no acabará, él también, por contar. En su Zalaza, es Ferenczi, encontrará una especie de visión del mundo psicoanalítica y presocrática del retorno a lo ilimitado y a lo indefinido, tras la separación del nacimiento. Ferenczi desarrolla una biología de las profundidades, insistiendo en la idea de que todo viviente busca volver a una paz orgánica, a una regresión talasal, intentando anular el nacimiento y siendo el coito la imagen misma de ese deseo fundamental. En el Eureka de Edgar Allan Poe, igualmente, volveremos a encontrar toda una visión del mundo que parece inspirarse en Anaximandro, cuando dice: mi proposición general es esta. En la eternidad original del ser, primero está contenida la causa secundaria de todos los seres, así como el germen de su inevitable destrucción. De esto surge una interpretación poética y metafísica de las teorías de Newton y de Laplace, según la cual la gravitación es el efecto de una irradiación de lo múltiple a partir del uno, irradiación que cesará el día en que lo múltiple se vuelva a su fuente. ¿Qué decir en definitiva? Lo poco que nos queda del pensamiento de Anaximandro nos impide saber, de manera cierta y objetiva, lo que éste ha querido decir precisamente. Pero en tanto que esta palabra nos ha llegado a través de los siglos, quizá hay que ver el signo de que no ha dejado de hablar a los hombres y hemos visto algunos ejemplos de lo que ha podido decirles. ¿No es este el signo de que está cargada de sentidos inexpresables y que su significado se encuentra, ante todo, en lo que nos dice? ¿Concepción precientífica del mundo o mitología? Quizás hay que rechazar el dilema y decir que es la ciencia la que está por desmitologizarse y la mitología la que está por conocerse. Ambas son las dos etapas de visiones del mundo que tienen una raíz común presionando sobre el terreno de la angustia de nuestra condición. 3. Anaxímenes. Casi nada se sabe de su vida. Nació en Mileto. Su madurez se sitúa en 546 y muere en 528. Discípulo y amigo de Anaximandro, escribió un libro en dialecto jonio.
Como Anaximandro, él afirma que la sustancia fundamental es una e indefinida, pero para él era determinada, y no era más que el aire. 15a5. Al concebirse el mundo como algo viviente, el aire le era tan necesario como al hombre que respira. Así como nos sostiene nuestra alma, que es aire, o air, igualmente un soplo, o pneuma, y un aire envuelve al mundo entero. 13b. 2. Existe, pues, como entre los pitagóricos, un paralelismo estrecho entre el microcosmos y el macrocosmos. Anaximandro había constatado, pero no explicado, la transformación de los entes los unos en los otros. Anaxímenes da una explicación de la rarefacción y la condensación. Es por ello porque todo nace del aire. La rarefacción engendra el calentamiento y el fuego. La condensación engendra el enfriamiento, el viento, las nubes, el agua, la tierra y las piedras. Aquí nuevamente se formula una misma pregunta. ¿Estamos ante una explicación física o ante una visión vitalista y casi romántica que explica la vida del universo a partir de ritmos de diástoles y de síntoles? Quizás nuevamente es la riqueza del mensaje de Anaxímenes la que nos deja ante esta ambigüedad, imagen misma de nuestra condición. Parece que por mucho tiempo se ha considerado a Anaxímenes como el filósofo jonio por excelencia. Los últimos representantes de la escuela de Jonia fueron Hipón, Ideo de Himera, de los que sabemos muy poco, y, sobre todo, Diógenes de Apolonia, quien retomó la doctrina de Anaxímenes, según la cual el aire es el principio de todas las cosas. Pero añadió que también es el elemento del alma del universo y tiene, en consecuencia, afinidades con el alma de los animales y del hombre. Mapa del mundo homérico. Notas al capítulo 1. Los jonios milesios. Acerca de los famosos 7 sabios de Grecia. Hay muchas listas de 7 sabios de Grecia, pero comúnmente se refieren Tales de Mileto, quien figura en todas las listas, Solón, Periandro, Clébulo, Quilón, Díaz y Pítaco. Acerca de tales como el padre de la filosofía y el fundador de la secta jonia, en Preparatio Evangelica. 14:14. Acerca del provecho que sacó Tales de Mileto de las prensas, para enriquecerse,
pero cuyo objeto de él no era obtener ambición. En Política, 1-11, 1259, a 10. Acerca de lo que indica Nietzsche de una generalización gigantesca. En Nacimiento de la Filosofía, página 43. Acerca de que Tales vio la unidad del ser y cuando la quiso expresar habló del agua. Obra citada, página 48. Acerca de sufrir el castigo supremo, la muerte, la destrucción. Ver León Chestov. Le pouvoir des Sièges, traducción Boris de Schlosser, París, 1928, página 135. Acerca de que los fenómenos naturales eran regidos por un modelo moral. En W. Jagger, Paideia. Traducción A. E. S. Deiber, París, 1964. Página 199. Acerca de una interpretación más reciente del fragmento de Anaximandro de Heidegger. Heidegger. Cheminsky ne menent null part. La parole de Anaximander. Traducción W. Boigmeyer, París, 1962. Confróntese el comentario que nos ha inspirado en Jan Wall. Sur la interpretación de l'histoire de la métaphysique, d'après Heidegger. Curso fotocopiado. Acerca de una interpretación ontológica y teológica del filósofo. De Wallenhels. Cheminis et Hypaces de l'ontologie heideggerienne. Lovaina, París, 1953. Página 42. Acerca de la inspiración de una idea de Paul Seligman. En Paul Seligman, The Apeiron of Anaximander, a study in the origin and function of metaphysics ideas. Londres, 1962. Acerca de Diógenes de Apolonia. También se le clasifica entre los atomistas o entre los pitagóricos.